Hola, ¿qué tal? A quienes nos ven, a quienes nos escuchan a través de estos ejercicios de información y de comunicación. Estamos en esta ocasión, en este esfuerzo de El Sol de Chilpancingo, con un invitado muy especial a quien le agradecemos estos minutos en medio de actividades muy importantes, Pablo Amílcar Sandoval. Gracias por estar aquí con nosotros. Pico, gracias por esta oportunidad de platicar contigo y con también todo el auditorio, la audiencia de El Sol de Chilpancingo. Muchas actividades, muchos temas, pero yo creo que es importante primero conocer quién es Pablo Sandoval. Lo hemos visto a partir de las responsabilidades, de los cargos, de muchas cosas, pero ¿cuál es su origen? ¿Dónde nace? ¿Dónde estudia? ¿Cómo es que llega hasta este punto Pablo Sandoval? Híjole, pues son historias de vida largas, obviamente. Tú sabes, soy hijo de una familia que estuvo mucho tiempo en el ámbito político, en el ámbito cívico, en las luchas sociales. Mi abuelo ha sido protagonista de estas luchas durante muchos años. Mi papá también participó muy activamente en los movimientos sociales, en el movimiento estudiantil de 1960 y en los sucesivos movimientos que hubo aquí en el estado. Y en los 70, en esa década que fue muy intensa por la persecución que hubo, digamos, hacia toda la lucha social que se había desprendido de la movilización estudiantil en los 60, fue cuando nacimos nosotros aquí. Mi familia vivía en Acapulco, mi padre era líder en el movimiento, en el Partido Comunista Mexicano entonces, y hubo una frase que le lanzó el entonces gobernador Figueroa, que era entierro, destierro o encierro, ¿no? Y esta condena prácticamente y las amenazas a su familia lo obligaron a sacarnos del estado, a su familia. Mi mamá estaba a punto de dar a luz y yo por ese motivo nací en la Ciudad de México de manera coyuntural. Digo que soy un guerrerense nacido en el exilio y obviamente parafraseando a Chabela Vargas, que dice que los mexicanos nacen donde nos da nuestra gana. El guerrerense es igual. Así mismo. Dice la Constitución que son guerrerenses por nacimiento todos los hijos de padre o madre guerrerense, así es que yo me reivindico guerrerense por nacimiento. ¿Cómo es esta infancia y esta adolescencia en estas condiciones? Seguramente desde muy pequeño hubo la oportunidad de darse cuenta de que quizá era una familia con actividades distintas a las acostumbradas, con condiciones y con circunstancias que a lo mejor los otros compañeros de la primaria o de la secundaria a lo mejor no tenían. Completamente. De hecho, yo recuerdo muy bien que cuando nos preguntaban a qué se dedicaban los papás, ¿sí? ¿No? En la primaria. Uno doctor, uno... Sí, unos eran doctores, otros eran ingenieros, arquitectos. Y yo la verdad es que me preguntaba qué era mi papá, ¿no? Siempre lo había visto en los movimientos, sí. Lo había visto en sus actividades en el sindicato universitario, lo había visto siendo candidato. Y yo recuerdo mucho una frase que me recuerdan ahora mi mamá. Me dice, yo respondí en una clase, mi papá es preso político libertad. Porque en las manifestaciones a las que íbamos esa era la conciencia lo que entonces quedaba. Yo, como eran pues unas manifestaciones muy grandes, yo decía, pues eso es, a lo que se dedica es pero pues era yo un niño. Fíjate que yo empecé a estudiar en la primaria a los 3 años. Mi mamá nos enseñó a leer desde muy niños. Mi mamá es maestra de primaria, ella siempre se define así. Y entonces nos metió, digamos, después de habernos enseñado a leer, a la primaria. Y entonces empezamos a tener esta interacción con niños más grandes. Y ya siendo muy pequeños, mi hermana y yo, pues era complicado saber todas estas definiciones que ya niños más grandes ya tienen, ¿no? ¿A qué se dedican tus padres? ¿Quiénes son? Etcétera. Pero ¿cómo se da, digamos, esta ya en el momento de la toma de conciencia? Porque hay quienes hablan de que cuando se crece en un escenario, digamos, con una actividad tan particular, hay dos opciones.
o uno la ama y le apasiona y se involucra y se vuelve de alguna manera el seguimiento a esta, o de plano dice, no lo vuelvo a hacer y no lo vuelvo a ver, porque llega a ver uno a veces la parte oscura, la parte difícil, sí, la parte complicada, claro. Y si repetir esto, no lo hago. Pero también está la otra parte donde a lo mejor uno encuentra y dice, es lo que he vivido toda la vida. Claro. ¿En qué momento se da esta toma de conciencia y en qué momento Pablo, Irma, ahí dicen, es lo que nos gusta la actividad y a lo mejor no otro tipo de cosas? Fíjate que es muy complicado la respuesta, pero yo, por ejemplo, en algún momento me gustaron mucho las matemáticas, ¿no? Y de pronto estaba estudiando en la prepa y dije, yo me voy a dedicar a esto, las matemáticas. Se acabó la grilla y se acabó la política. Entonces, pero finalmente uno también lo educa el ejemplo, sí, y uno lo educa, digamos, las enseñanzas, las vivencias que tiene. Y muy pronto esas vivencias pues, nos fueron jalando, a mí en lo particular, pues te empiezan a hacer como el gusanito, voltear, pues, ¿no? llamar la atención. Y digamos como de manera natural en la universidad fui tendiendo hacia la participación. Me acuerdo mucho que mi mamá fue la que me dijo en alguna ocasión que no tenía que obedecer. Eso me dejó muy marcado. Y yo le decía, ¿cómo? Que sea nada más a mí. No, ni siquiera. De hecho, lo que me dijo es, aunque yo te diga, aunque tu papá te diga, aunque el que sea, tus maestros te digan, si tú crees que no, no. Y si tú crees que sí está bien lo que estás diciendo, y si crees que tienes razón, sostente. No importa quién se ponga enfrente. Y para mí fue todo un descubrimiento el hecho de que mi mamá me estaba invitando a no obedecer. Entonces, eso, por ejemplo, decía, si tú ves que está pasando algo malo, haz algo. ¿Cómo fue Pablo en la universidad, en los tiempos de la preparatoria? Tranquilo, muy estudioso, reventado. ¿Cómo fue esta parte? Porque creo que también de repente marca mucho, ¿no? El cómo es uno en ese momento y de repente ciertas cosas que lo hacen a uno ubicar, entender, ir cubriendo estas etapas. Fíjate que sí, yo creo que tuve de todo. Primero, rebeldón. En la prepa, pues sí, digo que descubrí todo un mundo. Yo estudié en el CCH Sur, en la Ciudad de México, y era todo un mundo de aprendizaje que tenía un método que se decía aprender a aprender. Ese era el lema. Y aprendí, por ejemplo, matemáticas, aprendí historia, aprendí química, física, me acuerdo, y fue algún descubrimiento porque en la educación formal, digamos, tradicional, sí, no te explican. Es una memorización más que un aprendizaje. Exacto, y acá te decían, tienes que entender. Y para mí fue así todo un descubrimiento y me gustó. Entonces, en el CCH yo iba con promedio de 10. Y entonces, pero después, ¿no? En la universidad, aunque me fue muy bien también en la carrera, en las calificaciones, digamos, pues ya empiezas con muchas más interacciones sociales, etc. Y en la universidad, por ejemplo, entré a un grupo estudiantil, ¿no? Y empecé a hacer, me decían, ¿por qué si tú eres estudiante de excelencia te metes a la grilla? ¿No? Y yo decía, justo porque me decían, hay puros fósiles. Y yo decía, justo lo que tenemos que hacer es todos los demás entrar. Porque si no, nada más va a haber una clase de estudiantes, tenemos que entrar todos. Y entonces empecé a participar, empecé a hacer actividades dentro de la universidad, fui consejero, representante de los alumnos, eso me ayudó mucho a interactuar con más y a aprender también. Aprendí de legislación universitaria, aprendí de las discusiones de los órganos colegiados, las discusiones con el director y con los consejeros, en fin, fue toda una experiencia. Apasionado de los Pumas en la UNAM, supongo. No, claro, soy Puma, desde que nací en la cuna. ¿Fútbol o fútbol americano? Fútbol, fíjate que jugué incluso en los Pumas, estuve en las fuerzas básicas. Y así es, y tuve también la oportunidad de estar haciendo karate-do en la selección de la UNAM, yendo a los Juegos Nacionales. O sea que es bueno para no. para la defensa. Fíjate que se aprenden muchas cosas. Yo quiero decir disciplina, que en el principio yo entrené fuera de la UNAM, okay, y me dieron así mis grados y todo. Y cuando llegué a
Pudo UNAM, así se llama la escuela, digamos, aprendí que todo lo que había aprendido estaba mal, ¿no? Aprendí que era una disciplina, aprendí que... ¿Qué grado alcanzó? Una filosofía. Pues la verdad es que no quiero presumir, pero estuve, digamos, en muchos años. De hecho, yo creo que fue en el deporte que más años duré, en el karate-do. Y te digo, aprendes filosofía. Eso es algo riquísimo. Por ejemplo, disciplina y una cosa que es muy importante, que es tolerancia a la frustración. Porque puedes ganar, puedes perder. Y es difícil asimilar. Y no te puedes... frustrar por ello. ¿Dónde son más duros los golpes? ¿En la política o en el karate? En la política. Definitivamente en la política. Y además, porque en el karate hay deportivismo y además hay méritos. ¿Hay en la política? En la política, pues hay de todo. Es decir, hace rato tuve una reunión con deportistas y me decían ellos, es que en la administración debería ser como en los deportes, que por méritos vas avanzando y entonces el más capaz es el que llega a ser director. Sí. Y yo decía, tienen razón, ¿no? En el deporte los méritos son lo que te va empujando y lo que no, pues está fuera de las reglas, ¿no? Del deportivismo, de ese espíritu que te da el deporte. Tendría que aprenderse más en la política del deporte. Mucho más. ¿Cómo han sido estos 6, 7 años últimos de Pablo? En el sentido de que hasta 2015 poca gente lo ubicaba, quizás solamente el círculo cercano, algunos amigos y todo eso. Pero en 2015 Pablo Sandoval decide irrumpir, decide aceptar una candidatura. En aquel momento muchos le daban pocas esperanzas seguramente, y hay quien decía, bueno, es un movimiento que apenas va surgiendo, porque todavía esta gran parte de la izquierda estaba en el PRD, muy pocos se habían desprendido a Morena, no había la confianza, y pasar de ese momento, decir, híjole, pues voy y aviento el reto, asumo con las posibilidades limitadas, hay que decirlo en aquel momento, a ser hoy, Pablo, uno de los personajes más importantes de la vida pública política en el Estado, haber sido diputado, haber sido delegado, haber sido ya candidato, dirigente del partido. Han sido 6, 7 años completamente extremos. Sí, ha sido una vorágine, digo yo. Sí. Es la intensidad de la actividad pública, la actividad política es muy importante. Y en efecto, pues 2015 no solamente estaba surgiendo Morena, sino que había una coyuntura social muy fuerte, que acaban de pasar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y entonces el gran movimiento social que es Morena estaba diciendo que no hubieran elecciones. Comenzaban los casos de corrupción a nivel nacional. Exacto. Digamos, comenzaba a amalgamarse o aglutinarse todo esto. Claro, y yo digo que uno de los méritos de ese movimiento social que se desató es que evidenció estos casos de colusión, de corrupción, de vínculos entre el crimen y la política. Entonces, y yo digo que eso fracturó el sistema priista. Entonces, ahora, en ese momento, lo que ocurrió es que muchos de los que estaban en Morena decían que no hay elecciones. Sí. Y entonces nos fue muy difícil, ¿no?, retomar, digamos, la voluntad de muchos para participar, porque se perdía de vista en ese momento, en medio de esa crisis, que se necesitaba dar un paso, que era obtener el registro de Morena aquí en Guerrero para competir en el 2017. Es decir, era un plan a largo plazo, no era un tema quizás tan inmediato. Pero además hay otra cosa, Pico, yo te lo quiero decir como más personalmente, que es, yo crecí viendo a mi papá ser candidato del Partido en esas adversidades Mexicano, con muchas más adversidades. Y entonces, ahora que lo reflexiono de adulto, pienso, pues mi papá sabía que íbamos a perder. Íbamos porque toda la familia estábamos en la campaña. Vendía el coche, hipotecaba la casa, pedía préstamos y hacíamos una campaña. Y se iba avanzando. Y poco a poco se iban obteniendo más espacios y se lograba más. Y yo digo que iban como sembrando banderas, ¿no? Llegamos hasta aquí, entonces a la siguiente llegamos más adelante. Y eso me animó mucho, porque dije, esas son las luchas que tenemos que dar. Y yo dije, vamos a ir a sembrar una bandera. Y en efecto, fue una elección difícil, fue un momento complicado, pero avanzamos. Un aprendizaje seguramente muy importante en todos los sentidos. Así es, y
pues son complicaciones importantes, te digo, son momentos históricos difíciles, pero se logró el objetivo. Y después me tocó ser presidente de Morena y ya tener unas condiciones distintas para construir, por ejemplo, la estructura y construir las condiciones que nos llevaron hacia la otra cita, ¿verdad? ¿Por qué comprar boleto para la rifa del Tigre? Es una pregunta muy difícil. No creo que sea un demérito el tema de esa rifa que dices. Lo que creo es que hay desafíos que se tienen que tomar, ¿no? Yo pienso que ese momento fue muy importante y que los momentos sucesivos, hace un momento platicábamos, esto no ido evolucionando de manera increíble. Exacto, y es muy fuerte y no ha sido no ha sido fácil en ningún momento. Y lo difícil es constante, y hay desafíos, y hay obstáculos, y hay peleas que hay que dar todo el tiempo. Y también hay que saber construir, y yo creo que construir es lo más difícil. O sea, destruir es muy fácil, pero ir construyendo este proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional ha sido complicado. Guerrero es un estado bronco históricamente. ¿Por qué atreverse o por qué pensar, digamos, en este tema? Hay quien dice que quizá la comodidad de otros espacios fuera mucho más práctica, pero de repente uno dice, híjole, ¿por qué querer montarse y domar ese caballo bronco que ha tumbado a muchos y que ha cobrado muchísimas cosas y que históricamente ahí está, y que incluso hoy mismo se habla de esta complejidad que tiene Guerrero? Recuerdo ese libro de Guerrero Bronco que escribió Roger Bartra, pero yo no coincido totalmente. Lo que pienso es que Guerrero es un pueblo muy con un alto espíritu, con mucha dignidad, con mucha fuerza, con mucha determinación. Y obviamente un pueblo que se indigna y que lucha, y obviamente eso no les gusta a muchos. Sí. Y también creo que es una gran oportunidad la que se tiene en este escenario de ir avanzando. Y tenemos problemas gravísimos. Sí. Estamos en los últimos lugares en muchas de las mediciones, pero esto no implica, y como en 2015 no lo implicó, que podamos olvidarnos de nuestro estado y decir a ver qué pasa en unos años. En realidad lo que tenemos que hacer es tomar ese desafío y empezar a corregir muchos de los atrasos que tenemos en el estado. Y creo que pues eso es lo que se ha ido construyendo. Yo afirmo que esta cuarta transformación es eso, ir mejorando las condiciones de vida concretas de la gente. ¿Cómo hacer o bajo qué esquema definir quién puede encabezar esta transformación? Hay varios personajes, hay muchos liderazgos a nivel local, cada uno distinto, y quizás sea un ejercicio interesante porque los perfiles que hay de hombres y de mujeres son en muchos casos completamente distintos. ¿Cómo elegir el mejor perfil para poder encabezar ese gran esfuerzo que se requiere? ¿Cuáles serían las cualidades que se necesita? Una cosa es ser popular, otra cosa es ser exitoso, una cosa es ser experimentado. ¿Cuál sería el principal elemento para determinar esta persona puede ser la responsable de encabezar este proyecto? Pues mira, yo pienso que primero esto es un proyecto, esto es un proceso de transformación, y justo debe haber un programa, principios, propuestas que deben definir cómo va a ser esta transformación. Y después, quien sea el que lo encabece, será secundario. Si logramos definir esas grandes tareas de transformación que se tienen en concreto. Y digamos, podremos ya ir viendo las responsabilidades de las personas. Pero haciendo un símil con el tema del deporte, no siempre se cumplen las reglas, y menos en la política. Bueno, pero yo digo que una vez que se establezcan esas reglas, hay que acatarlas. A que atenerse. El problema es si no se establecen ni siquiera esas reglas. Que se establezcan cuáles son esos principios, que se establezcan cuáles son los proyectos. Y en la definición yo creo que habrá forma de solucionarlo. Nuestro estatuto prevé que habrá encuestas, por ejemplo,
¿no? Y eso nos dará una guía. Yo lo que afirmo es que pues hay mucho que se tiene que valorar, ¿no? Y una de esas cosas, creo yo, es la honestidad y la posibilidad de ser consistente con los principios que hemos trazado en el proyecto, ¿no? Dice, nuestro presidente lo resume muy fuertemente en esos tres que decía: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y eso tendría que ser el primer filtro, el primer estatuto, el primer requisito. Pero si tú te das cuenta, tenemos todos estatutos, pero además el proyecto de nación, y tenemos guías y documentos que nos dicen qué es lo que vamos a proponer. No estamos hablando de cosas abstractas. ¿Qué significa esa no mentir, no robar, ¿no? Pues estamos planteándonos la renovación de la vida pública, tener una alta moral, una alta ética en la vida pública. Y por eso yo creo que una de las principales cualidades tiene que ser esa ética. Esa parte de la honestidad, de la ética, esa tiene que ser, digamos, la condicionante general. Yo creo que es una de las principales características, pero también, obviamente, hay muchas otras, ¿no? Yo digo, la consistencia en este trabajo, pues, que se ha venido haciendo por la Cuarta Transformación, en fin, y yo te insisto, pero lo principal será saber cuál es nuestro programa, cuáles son las metas que tenemos, las acciones que estamos proponiendo, y lo demás será lo secundario. Viene la final del torneo, habrá la posibilidad de pensar en distintos rivales, y ¿está listo Pablo para enfrentar, para llegar a la final, para alzarse con el título? Siempre listo. Así es una frase que decía mi papá. Decía que era una frase de los Boy Scouts, pero que teníamos que aplicarla en todos lados. Que hay que estar listo. No siempre se está preparado, pero listo, hay que estar. Conforme vaya avanzando todo esto, los rivales van a ser más difíciles, las peleas cada vez más intensas. ¿Está preparado para todo esto? Mira, yo creo que no es una cuestión de improvisación, ¿no? Que pues vamos a ir avanzando y que también se va a ir evaluando todo eso. Yo creo que estos 5 años que tú narras pues han sido muy intensos, y obviamente los procesos de aprendizaje son muy fuertes, y yo también confío en que vamos a tener compañeros, vamos a tener un equipo, vamos a tener unidad en este proyecto, y que vamos a sacar adelante la Cuarta Transformación en todo el país, pero específicamente también en México. ¿Sin esta unidad es posible? Yo creo, te digo que es un proceso social, la Cuarta Transformación. No es un proyecto de una sola persona. Evidentemente nuestro presidente está muy dignamente encabezando todo esto, pero asimismo en los diversos ámbitos, sí, ¿no? Hay posibilidad de empujar este gran proyecto porque hay mucha gente que lo está respaldando. Entonces yo digo que no es la individualidad, sino precisamente lo colectivo lo que enriquece este proyecto. Pues Pablo, agradecer por estos minutos, agradecerles a quienes nos han visto, y ojalá tengamos la oportunidad más adelante de poder ir platicando sobre algunos otros temas, sobre situaciones mucho más específicas, entender también que la legislación es complicada, no se puede en muchos temas manejarlos hasta ciertos momentos, pero creo que es importante conocer más allá del ámbito público, político, también a las personas, los personajes, la visión, las ideas, y bueno, pues parte de anécdotas y de historias. Así es. Te agradezco mucho, Pico, agradezco mucho esta oportunidad de platicar con el medio, de platicar contigo y de tener estas aproximaciones. Tienes razón, estos tiempos son difíciles, sí, por las cuestiones legales, pero ya tendremos oportunidad de hablar, ojalá, nuevamente. Pablo, agradecer. Muchas gracias. Y un saludo a todos los que nos siguieron y estén al pendiente de más información y de más cosas. Un saludo a todos.